Existe una mujer que conoces, tal vez la eres tú. Ella se despierta por la mañana y el primer pensamiento ya es sobre él, no de añoranza, de análisis. Lo que quiso decir con esa frase de ayer, ¿por qué se puso frío de repente? ¿Qué hizo mal esta vez? ¿Qué puede hacer diferente hoy? Ella sonríe en el trabajo, responde mensajes, almuerza, vive, y por dentro, carga una conversación que nunca para, una conversación con alguien que raramente está presente de la manera que ella necesita, pero que ocupa suficiente espacio para que no haya espacio para nada más. Esa mujer no parece estar sufriendo, y ese es exactamente el problema, porque la empata sufre de una manera que no se ve, sufre en el silencio entre las palabras, en la hora que él no llama, en el momento en que se da cuenta de que explicó lo mismo por 10ª vez y nada cambió. Ella no grita, no rompe cosas, no hace escenas. Él la absorbe, y absorbe, y absorbe, hasta el día en que ya no puede absorber más. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana. Este espacio existe para las mujeres que dieron demasiado por demasiado tiempo y que ya están listas para entender lo que realmente está ocurriendo dentro de ellas. Lo que vamos a hablar hoy puede ser el video que finalmente le ponga nombre a algo que lleva semanas o meses sintiendo sin poder describirlo. Empecemos desde el principio. La empata no se vuelve indiferente de un día para el otro. Eso es lo primero que necesitas entender, y es lo que casi nadie dice cuando habla de este proceso. Antes de la indiferencia, hubo una cantidad de amor que la mayoría de las personas nunca va a dar en toda una vida. Hubo conversaciones a las 3 de la madrugada intentando entender que había salido mal. Hubo disculpas que no merecía dar pero que dio porque creyó que si encontraba las palabras correctas, algo finalmente cambiaría. Hubo versiones de la historia que reescribió una y otra vez para encontrar la lectura que le permitirá seguir creyendo que lo que tenía valía la pena. Eso no es debilidad, es la manera en que ama a alguien con esta profundidad emocional, completamente, sin reservas, con la parte más vulnerable de lo que es. Sofía tenía 37 años cuando empezó a notar algo extraño en sí misma. Llevaba 2 años con Andrés, 2 años de una relación que desde afuera parecía intensa y apasionada, que desde adentro se sentía como caminar sobre vidrio todo el tiempo, sin saber cuándo el siguiente paso iba a cortar. Andrés no era violento, no era obviamente cruel, era algo más difícil de nombrar. Era la persona que podía hacerla sentir la más especial del mundo una semana y la más invisible de la tierra la siguiente, que tenía una respuesta para todo cuando ella intentaba hablar de algo que le dolía, que siempre encontraba la manera de que al final de cada conversación difícil, ella terminara disculpándose. Y Sofía, que sentía todo con una intensidad que Andrés nunca iba a poder igualar, seguía intentando, seguía explicando, seguía creyendo que si se expresaba de manera suficientemente clara, si encontraba el momento suficientemente correcto, él finalmente entendería. Pero un día, sin que hubiera un gran evento que lo causara, sin confrontación ni declaración, Sofía notó algo, que había dejado de sentir lo que antes sentía. No lo entendió en ese momento, lo interpretó como cansancio, como uno de esos días en que la persona que amas te parece más lejana que de costumbre. Pero los días pasaron, y esa distancia no se cerró, porque lo que Sofía estaba experimentando no era un mal momento, era el punto de saturación emocional, y ese punto, una vez alcanzado, lo cambia todo. Dime en los comentarios, ¿reconoces ese proceso de absorber y absorber en silencio? ¿Hubo un momento en tu vida donde te diste cuenta de que llevabas tiempo cargando algo que nunca debiste cargar sola? Escríbelo, porque lo que vas a leer en las respuestas va a hacerte sentir que finalmente hay alguien que lo entendió. El punto de saturación emocional no es un momento de rabia, no es la gota que derrama el vaso en el sentido dramático que imaginamos. Es algo mucho más silencioso y mucho más definitivo. Es el momento en que el sistema interno que llevaba meses o años intentando procesar más de lo que podía procesar simplemente llega a su límite natural, como un cuerpo que ha estado cargando un peso demasiado pesado durante demasiado tiempo y de repente, sin previo aviso, suelta, no por elección, por agotamiento de la capacidad de seguir sosteniendo. Y en ese momento de soltarse, algo que llevaba tiempo esperando debajo de toda esa carga finalmente sube a la superficie, la indiferencia. Y esa indiferencia, que desde afuera puede parecer frialdad o crueldad o abandono,
es en realidad la cosa más humana y más necesaria que podía ocurrir. Quiero que entiendas algo que va a cambiar completamente cómo interpretas lo que estás sintiendo o lo que viste sentir a alguien que conoces. La indiferencia de la empata no es frialdad, no es el cierre de alguien que nunca tuvo la capacidad de amar profundamente, no es el resultado de no haber sentido lo suficiente, es exactamente lo contrario. Es lo que ocurre cuando alguien que sintió demasiado, durante demasiado tiempo, en un contexto que nunca fue capaz de sostener esa intensidad, finalmente activa el único mecanismo de supervivencia que le quedaba. Piénsalo de esta manera: cuando tocas una superficie caliente, tu mano se retira de manera automática, no porque decidas retirarla, porque el sistema nervioso actúa antes de que puedas pensar, actúa para protegerte. La indiferencia de la empata es eso, a escala emocional, a escala de meses o años de exposición a algo que quemaba de maneras que ella no siempre podía ver pero que su sistema interno registraba con precisión. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana. Lo que voy a describir sobre cómo se manifiesta esa indiferencia es algo que muy pocas personas han podido articular con esta claridad, y que puede ser exactamente lo que necesitas para dejar de sentirte culpable por lo que estás sintiendo. Cuando Sofía entró en ese estado, las personas que la rodeaban notaron el cambio antes de que ella misma lo pudiera describir. Dejó de ser la primera en responder los mensajes de Andrés, no por estrategia, no porque alguien le dijera que jugara a los juegos del distanciamiento, simplemente porque cuando veía el nombre de él en la pantalla, donde antes había una respuesta emocional inmediata, ahora había silencio. Dejó de iniciar las conversaciones difíciles, no porque hubiera dejado de tener cosas que decir, sino porque en algún punto dejó de creer que decirlas iba a producir algo diferente a lo que siempre producía. Dejó de explicar, de justificar, de buscar la versión de las palabras que finalmente haría que él entendiera. Andrés lo notó antes de poder nombrarlo. Algo había cambiado en la energía de Sofía, algo en la manera en que lo miraba, en la manera en que respondía sus preguntas, corta, completa, sin el exceso emocional que él había aprendido a esperar y a usar. Y aquí viene la parte del proceso que más sorprende a las personas cuando la escuchan. Andrés no respondió con alivio, respondió con intensificación, porque el narcisista no sufre por la pérdida emocional en el sentido en que entendemos el sufrimiento. No llora la ausencia del amor. Lo que percibe, lo que activa su sistema de alarma, es la pérdida de acceso, la pérdida de control sobre una fuente de reacción emocional que daba por asegurada. La empata indiferente rompe el juego de una manera que el narcisista no tiene herramientas para manejar, porque todas sus tácticas, la culpa, la lástima, la rabia, la idealización repentina, fueron diseñadas para producir una respuesta emocional, y cuando esa respuesta desaparece, las tácticas quedan flotando en el vacío. ¿Recuerdas alguna vez en que te volviste más fría con alguien que te había hecho daño y de repente esa persona empezó a buscar más contacto? Dime en los comentarios. Ese patrón tiene una explicación psicológica precisa y conocerla puede protegerte. Andrés empezó a aparecer de maneras que no aparecía antes. Mensajes más frecuentes. Gestos que en otro momento habrían bastado para hacer que Sofía bajara la guardia completamente. La versión de él del principio, la que la había hecho creer que finalmente había encontrado a alguien que la veía, reapareció con una intensidad que habría sido irresistible 6 meses antes. Pero algo había cambiado en Sofía, no el amor, todavía estaba ahí en algún lugar debajo de todo, sino la disposición a actuar sobre él desde un lugar de necesidad, la disposición a interpretar esos gestos como evidencia de cambio cuando lo que eran en realidad era evidencia de pánico. Y esa diferencia, esa capacidad de distinguir entre el gesto genuino y el gesto desesperado, es una de las cosas más poderosas que el proceso de saturación emocional le da a la empata, porque cuando ya no tienes hambre, puedes ver el alimento con mucha más claridad, puedes ver si nutre o si solo se ve bien en el plato. Y Sofía vio los gestos de Andrés con una claridad que antes no podía tener porque estaba demasiado ocupada esperándolos para poder evaluarlos. Y lo que vio no fue cambio, fue el sistema intentando recuperar lo que había perdido. Y algo en ella, algo que llevaba mucho tiempo dormido, finalmente dijo que no, no con drama, no con discurso, con el silencio más poderoso que había tenido en 2 años. Hay una transformación que ocurre en la empata durante el proceso de indiferencia que casi nadie describe porque casi nadie la ve desde adentro. Desde afuera parece que algo se apagó. Desde adentro, es exactamente lo contrario. Mientras la empata se vuelve más silenciosa hacia el exterior,
Mientras sus respuestas se hacen más cortas y su presencia emocional en la relación se reduce, algo completamente diferente está ocurriendo en su interior. Está despertando, no de manera dramática, no con un momento de revelación donde todo se vuelve claro de golpe, sino de manera gradual, casi imperceptible al principio, como cuando los ojos se adaptan a la oscuridad y empiezan a distinguir formas que antes no podían ver. Sofía lo describió así, meses después. Dijo que fue como si durante 2 años hubiera estado viviendo en una habitación con la música tan alta que no podía escuchar sus propios pensamientos, y de repente, sin que nadie apagara la música, ella simplemente dejó de escucharla, y en ese silencio, se escuchó a sí misma por primera vez en mucho tiempo. Suscríbete al canal ahora mismo. Lo que voy a describir sobre esta transformación interna es algo que si lo escuchas en el momento correcto puede ser literalmente el punto de inflexión que estabas necesitando. La primera cosa que ocurre en esa transformación es que la empata deja de buscar validación externa para confirmar lo que ya sabe internamente. Durante meses o años en una relación tóxica, había aprendido a dudar de su propia percepción. Había escuchado tantas veces que exageraba, que malinterpretaba, que era demasiado sensible, que su sistema interno de confianza en sí misma había quedado seriamente comprometido. Necesitaba que alguien más confirmara lo que sentía antes de permitirse actuar sobre ello. En la indiferencia, esa necesidad se desvanece, no porque haya tomado una decisión consciente de confiar más en sí misma, sino porque en el estado de saturación emocional, el sistema deja de tener energía para la validación externa. Solo le queda energía para lo esencial, y lo esencial resulta ser ella misma. La segunda cosa que ocurre es que empieza a distinguir con una claridad nueva lo que genuinamente quiere de lo que genuinamente ha estado haciendo. Y muchas veces, esas dos cosas no coinciden. Quería conexión real. Había estado en una dinámica de control y manipulación. Quería ser vista. Había estado siendo estudiada. Quería amor que se sintiera como hogar. Había estado en algo que se sentía como caminar sobre puntas de pie permanentemente. Esa distinción, verla con esa claridad después de tanto tiempo operando en la confusión del ciclo, es a la vez dolorosa y profundamente liberadora. Dolorosa porque confirma lo que una parte de ella ya sabía, pero que otra parte se había negado a aceptar. Liberadora porque una vez que lo ves con esa claridad, ya no puedes no verlo. Dime en los comentarios, ¿hubo un momento en tu vida donde de repente viste una relación con una claridad que antes no tenías? ¿Un momento donde algo que parecía complicado se volvió simple de una manera que no puedes explicar del todo? Quiero leer cómo lo describes. La tercera cosa que ocurre en esta transformación es que los límites empiezan a aparecer de manera natural, no como decisiones deliberadas, no como el resultado de leer un libro o de que alguien le dijera que tenía que aprender a poner límites, sino como la consecuencia orgánica de alguien que ya no tiene la energía emocional de sobrepasarlos. Antes, cuando Andrés cruzaba un límite, Sofía encontraba la manera de absorberlo, de metabolizarlo, de convertir la incomodidad en comprensión, la rabia en paciencia, el dolor en una razón para intentar más. Ese proceso de conversión constante era lo que la agotaba, y era lo que le permitía a él seguir cruzando límites sin consecuencias reales. En la indiferencia, ese proceso de conversión simplemente deja de ocurrir, no porque Sofía haya desarrollado de repente una nueva capacidad, sino porque el sistema que hacía esa conversión está fuera de servicio, agotado, sin capacidad de procesar más. Y lo que queda cuando ese proceso se detiene es algo muy simple y muy poderoso, el límite que siempre estuvo ahí pero que nunca pudo mantenerse porque siempre había algo que lo suavizaba. Y quiero que entiendas algo sobre lo que ocurre cuando la empata indiferente pone un límite. No lo discute, no lo explica, no busca que el otro lo entienda o lo acepte, simplemente lo sostiene, con la quietud de alguien que ya no tiene nada que demostrar, ya no tiene energía para negociar, y ya no cree que la negociación vaya a producir resultados diferentes a los que siempre produjo. Esa quietud es la cosa más poderosa que puede experimentar alguien que pasó años creyendo que el amor se demuestra con la disposición de dar más y más y más, porque resulta que hay un tipo de poder que no se parece a nada de lo que le enseñaron que era poder. Un poder que no grita, que no se justifica, que no necesita ganar el argumento. Un poder que simplemente es. Y ese poder, que nació del agotamiento, que creció en el silencio de la indiferencia,
es el que va a cambiar todo lo que viene después. Hay algo que Andrés nunca entendió sobre lo que estaba pasando con Sofía. Pensó que era una táctica, que el distanciamiento era calculado, que detrás de ese silencio había una estrategia diseñada para hacerle sentir lo que ella había sentido todos esos meses. No era una táctica, era una despedida que él no supo reconocer porque nunca había visto ese tipo de despedida antes. Porque la empata, cuando finalmente se va, no se va como se va la mayoría de las personas. No hay una conversación definitiva donde todo queda claro. No hay un momento dramático donde ella declara lo que pasó y lo que va a pasar. No hay portazo. Hay algo mucho más silencioso y mucho más irreversible. Ella se va emocionalmente primero. Y cuando eso ocurre, cuando la empata que durante meses o años estuvo completamente presente en la relación, que te dio acceso a las capas más profundas de lo que es, que respondió con su ser completo a cada cosa que le diste, cuando esa mujer cierra la puerta interior, no hay manipulación en el mundo que la vuelva a abrir. Suscríbete al canal ahora mismo. Lo que voy a decirte en los próximos minutos es lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. ¿Por qué es irreversible? Porque no se trata de que ella haya decidido no perdonar. La empata es, por naturaleza, alguien con una capacidad de perdón que va muy por encima del promedio. Ha perdonado cosas que la mayoría no habría perdonado. Ha dado segundas, terceras, cuartas oportunidades. Lo que ocurre en la partida emocional no es una decisión de no perdonar, es algo más fundamental. Es el agotamiento de la capacidad de sentir en el contexto de esa relación específica. Cuando el sistema nervioso de alguien ha estado procesando trauma emocional de manera crónica durante suficiente tiempo, llega a un punto donde el mecanismo de respuesta emocional hacia esa fuente específica de daño simplemente se apaga, no por voluntad, por protección. Es la misma razón por la que una persona que se quemó con la misma llama suficientes veces deja de acercar la mano, aunque la llama parezca más pequeña, no porque haya decidido conscientemente no quemarse de nuevo, sino porque el sistema aprendió, y el sistema de la empata aprendió. Andrés intentó todo lo que sabía intentar, la versión tierna, la versión herida, la versión que la hacía sentir culpable por lo que él estaba sufriendo, la versión que prometía cambio con una convicción que en otro tiempo habría bastado. Y Sofía lo escuchaba, lo procesaba, y sentía lo que cualquier persona con su capacidad de empatía sentiría ante el sufrimiento de alguien que una vez amó, pero ya no sentía el impulso de hacer algo al respecto. Y esa diferencia, sentir sin actuar, percibir sin involucrarse, es lo que él nunca pudo entender, porque toda su experiencia con ella le había enseñado que su sufrimiento producía su movimiento, que su dolor activaba su cuidado, que la manera de recuperar acceso era mostrar la herida, pero la Sofía que respondía a esa herida ya no estaba. Dime en los comentarios, ¿viviste ese momento? El momento en que alguien intentó recuperarte con las mismas tácticas que antes funcionaban y tú te diste cuenta de que ya no sentías lo que antes sentías. ¿Cómo fue ese momento para ti? Quiero leer tu historia porque puede ayudar a alguien que está justo en ese punto ahora mismo. Ahora quiero decirte algo que es importante que escuches si estás en medio de este proceso. Si en este momento estás sintiendo esa indiferencia y no sabes si lo que sientes es liberación o pérdida de ti misma, si te preguntas si al final del camino vas a seguir siendo la persona que eras antes, la que amaba con esa profundidad y esa entrega completa, quiero responderte con honestidad. No vas a ser la misma, vas a ser más. La empata que atraviesa este proceso y llega al otro lado no pierde su capacidad de amar. Gana algo que nunca tuvo, la capacidad de elegir a quién, cómo y cuánto. No va a amar de menos, va a amar desde un lugar que no requiere agotarse para demostrar que el amor es real. Va a conectar con una profundidad que no necesita sacrificar su propio centro para existir. Va a elegir presencias que pueden sostener lo que ella da en lugar de consumirlo. Sofía está bien, tardó tiempo. Tuvo días donde el vacío de haber soltado algo que aunque dolía también era familiar le pesó de maneras que no esperaba, pero está bien. Y hay algo que dice cuando habla de ese periodo que no puedo dejar de mencionar. Dice que lo más difícil no fue soltar a Andrés, fue aprender a no disculparse por haberlo soltado. En el próximo video vamos a hablar de algo que nadie que haya vivido esto espera,
lo que ocurre después. ¿Qué pasa cuando la empata que fue indiferente finalmente está sola con ella misma? ¿Por qué ese momento es más complicado de lo que imaginaba y también más rico? ¿Y qué es lo primero que necesita hacer para que el espacio que se creó no sea llenado de nuevo con lo mismo que dejó? No te lo pierdas. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana. Ese video puede ser el que finalmente cierre el ciclo. Hasta el próximo video.